Bienvenidos, amigos de México Mío, el canal que lleva el orgullo de nuestra tierra en cada historia, en cada latido del corazón mexicano. Hoy nos espera un viaje extraordinario, uno que nos llevará a cruzar fronteras y a mirar de frente los desafíos que nuestro México ha enfrentado en el escenario mundial. Vamos a hablar de los 5 países con los que México ha tenido problemas, tensiones que han marcado nuestra historia reciente, pero también oportunidades para demostrar la fortaleza, la soberanía y el espíritu inquebrantable de nuestra nación. Este no es un relato de divisiones, sino un canto a la grandeza de México, un país que, desde los tiempos de la independencia hasta hoy, ha sabido enfrentar retos con la frente en alto. Recordemos esos días de los 70, cuando nuestras familias se reunían alrededor de la radio, escuchando noticias del mundo, soñando con un México respetado y fuerte. Agarren su café, siéntense como cuando charlábamos en el patio, con el aroma de tortillas recién hechas y el eco de un mariachi en la plaza, y déjenme llevarlos por este recorrido que nos hará inflar el pecho de orgullo por ser mexicanos. Esto es México Mío. Hagamos un alto para entender el contexto. México es más que una nación, es un puente entre continentes, una tierra de historia y cultura que ha forjado su camino desde los días de Tenochtitlán. En la colonia, los barcos mexicanos llevaban plata al mundo. En el siglo XX, nuestro petróleo y nuestra mano de obra construyeron puentes con otras naciones. En los 60 y 70, ¿recuerdan cuando veíamos en la tele cómo México acogía a exiliados y brillaba en los Juegos Olímpicos de 1968? Ese México sigue vivo. En 2025, somos la segunda economía de América Latina, aportando el 14.8% del PIB regional, según el World Bank. Exportamos $475 mil millones en bienes a Estados Unidos en 2023 y nuestras remesas alcanzaron $60 mil millones en 2024. Pero en el escenario global, las relaciones no siempre son sencillas. Tensiones comerciales, migratorias y de seguridad han creado roces con algunos países. Hoy, exploraremos 5 naciones con las que México ha enfrentado desafíos, basándonos en reportes de Human Rights Watch, el World Bank y La Voz del Pueblo en redes sociales. Pero este relato no es de derrota, es una celebración de la resiliencia mexicana, de nuestra capacidad para negociar, dialogar y salir adelante. Porque México no se doblega, México brilla como el sol sobre el zócalo. Empecemos con Estados Unidos, nuestro vecino del norte, con quien compartimos una frontera de más de 3.000 kilómetros, una historia compleja y un lazo económico que mueve al mundo. En 2023, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China con un comercio bilateral de $800 mil millones, según el INEGI. Desde autos de Puebla hasta aguacates de Michoacán, México es el sustento de muchas mesas estadounidenses. Pero las tensiones han sido constantes. ¿Recuerdan los años 60, cuando el programa Bracero llevaba a nuestros tíos a trabajar en los campos de California, trayendo dólares y sueños? Ese espíritu migrante sigue, pero ha generado fricciones. En 2022, Human Rights Watch reportó que México, bajo presión de Estados Unidos, implementó políticas migratorias estrictas, como expulsiones rápidas, que afectaron a miles de centroamericanos. Esto creó tensiones, ya que México debe equilibrar su papel humanitario con las demandas de Washington. Además, el narcotráfico es un punto caliente. Posts en X han señalado acusaciones de Estados Unidos sobre lavado de dinero y tráfico de fentanilo, comparando a México con casos de alto perfil. La revisión del USMCA en 2026 también genera roces con Estados Unidos. Cuestionando las políticas energéticas mexicanas. ¿Cómo se salen con la suya? La presión diplomática, como amenazas de aranceles, y la influencia de lobbies estadounidenses limitan la autonomía mexicana en algunos temas. Pero México responde con fuerza. En los 80, negoció deudas externas con dignidad,
Hoy, defiende su soberanía en la OMC y foros globales. Culturalmente, México conquista, los tacos son tan populares como las hamburguesas, y el Día de Muertos llena las calles de Los Ángeles. Más de 38 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos, construyendo comunidades en Chicago y Texas. Sin México, Estados Unidos perdería su sabor, su fuerza laboral y una parte de su alma. Seguimos con China, el gigante asiático que ha entrado al escenario mexicano con pasos firmes. En 2023, el comercio con China alcanzó los 100,000 millones de dólares, según el INEGI, con México exportando componentes electrónicos y autos desde Tijuana y Juárez. En los 70, cuando veíamos productos hechos en Japón en los mercados, China era un sueño lejano. Hoy, empresas chinas como Huawei operan en Querétaro, y México es un puente para que China acceda al mercado norteamericano a través de LUSMCA. Pero esto ha generado tensiones con Estados Unidos, que ve estas inversiones como una amenaza. En 2024, posts en X señalaron que Washington presiona a México para limitar la presencia china, especialmente en tecnología y manufactura. ¿Cómo se salen con la suya? La opacidad en algunos acuerdos comerciales y la falta de regulación clara permiten que las inversiones chinas crezcan sin suficiente escrutinio. Además, la competencia por el mercado estadounidense crea fricciones indirectas. Pero México equilibra con maestría. En 2023, fortaleció su posición en la OMC para defender sus intereses comerciales. Culturalmente, México encanta a China, las telenovelas mexicanas se ven en Pekín, y el arte de Frida Kahlo llena galerías. En Mexicali, los restaurantes chino-mexicanos fusionan chow mein con salsa de chile, un símbolo de nuestro lazo. Sin México, China perdería un aliado estratégico, pero con nuestra diplomacia, México mantiene el control. Ahora, Honduras, un vecino centroamericano con el que compartimos una historia de solidaridad y desafíos. Honduras es uno de los principales países de origen de migrantes que cruzan México rumbo a Estados Unidos. En 2023, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, recibió 78.975 solicitudes de asilo, muchas de hondureños. En los 80, recordamos las caravanas de centroamericanos huyendo de conflictos, y México los acogió con los brazos abiertos. Pero las políticas migratorias, impulsadas por presión de Estados Unidos, han generado tensiones. México ha reforzado su frontera sur, deteniendo a miles de migrantes, lo que ha causado críticas en Honduras por el trato a sus ciudadanos. Además, el crimen transnacional, como el tráfico de drogas, cruza la frontera, complicando la cooperación. En 2022, Human Rights Watch señaló que las deportaciones desde México afectaron a comunidades hondureñas. ¿Cómo se salen con la suya? La falta de coordinación efectiva entre ambos países y la corrupción en las fronteras permiten que los problemas persistan. Pero México no da la espalda. En 2024, implementó programas de refugio y empleo para migrantes hondureños. Culturalmente, compartimos raíces, los mercados de Tapachula recuerdan a los de Tegucigalpa, con tamales y música. Sin Honduras, México perdería un lazo con Centroamérica, pero con diálogo, puede fortalecer la región. Continuemos con Guatemala, otro vecino con el que compartimos una frontera vibrante y una historia entrelazada. Como Honduras, Guatemala es una fuente clave de migración. En 2023, miles de guatemaltecos solicitaron asilo en México, según Comar. En los 60, nuestras familias cruzaban el río Suchiate para comerciar en los mercados, compartiendo historias y pozol. Hoy, las tensiones vienen de la migración y el crimen transfronterizo. México, bajo presión de Estados Unidos, ha implementado controles migratorios estrictos, lo que ha generado críticas de Guatemala por el trato a sus migrantes. En 2022, posts en X reportaron incidentes en la frontera, como detenciones masivas.
El tráfico de armas y drogas también complica la relación, con ambos países luchando por coordinarse. ¿Cómo se salen con la suya? La falta de acuerdos binacionales efectivos y la corrupción en ambos lados de la frontera perpetúan los problemas. Pero México trabaja en soluciones. En 2024, firmó acuerdos para mejorar la seguridad fronteriza y proteger a los migrantes. Culturalmente, México y Guatemala están unidos por raíces mayas. Chichén Itzá y Tikal son hermanas. En los 70, los guatemaltecos venían a Chiapas a ferias, y hoy, nuestras telenovelas llenan sus hogares. Sin Guatemala, México perdería un puente cultural, pero con su pueblo, puede construir una frontera más humana. Por último, Venezuela, un hermano latinoamericano con lazos históricos, pero con tensiones recientes. Desde 2018, México ha recibido a miles de venezolanos huyendo de la crisis económica y política. En 2023, fueron de los principales solicitantes de asilo, según Comar. En los 80, recordamos cuando Venezuela era un país próspero, y sus telenovelas competían con las nuestras. Hoy, la crisis venezolana ha traído desafíos. México ha enfrentado críticas por su postura diplomática ambigua hacia el gobierno venezolano, lo que ha generado roces con la oposición venezolana y países como Estados Unidos. En 2022, Human Rights Watch señaló que la falta de una postura clara complicó la ayuda a migrantes venezolanos. Además, la migración masiva ha puesto presión en los recursos mexicanos, especialmente en ciudades como Tijuana. ¿Cómo se salen con la suya? La polarización política y la falta de soluciones regionales dificultan el diálogo. Pero México, fiel a su tradición de asilo, ha acogido a venezolanos con programas de integración. En 2024, México fortaleció su papel en foros latinoamericanos para buscar soluciones. Culturalmente, nuestras telenovelas como La Usurpadora siguen siendo un éxito en Caracas y el mariachi resuena en sus fiestas. Sin Venezuela, México perdería un lazo con América Latina, pero con su solidaridad, puede liderar la región. Amigos, antes de cerrar, hagamos una pausa. ¿Qué les parece este recorrido por los desafíos internacionales de México? En los comentarios, compartan una historia de su comunidad, un recuerdo de cuando México mostró su fuerza en el mundo, tal vez un momento de solidaridad con un migrante, un viaje al extranjero, o una vez que nuestro país brilló. Sus palabras nos unen como mexicanos y nos inspiran a seguir contando la grandeza de nuestra nación. Sigan con nosotros en México Mío. Estos 5 países nos muestran que México enfrenta retos en el mundo, pero también tiene la fuerza para superarlos. Desde las negociaciones con Estados Unidos hasta la solidaridad con Centroamérica, México ha demostrado su soberanía. Recordemos a nuestros abuelos, que en los 60 y 70 soñaban con un México respetado, que trabajaban la tierra, comerciaban en los mercados y construían puentes con el mundo. En los 80, México acogió a exiliados, en los 90, negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy, lidera foros globales con dignidad. Cada mexicano, desde los campesinos de Michoacán hasta los obreros de Monterrey, lleva la fuerza de nuestra nación. México no se doblega ante las tensiones, México las enfrenta con la cabeza en alto, con el corazón lleno de orgullo. Gracias por acompañarme en este viaje por México Mío. Si este video les hizo sentir el orgullo de ser mexicanos y la esperanza de un país fuerte, déjenme un comentario con una historia de su comunidad. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un capítulo de nuestra tierra. Compartan este video con sus amigos y familia, porque juntos podemos mostrar al mundo la grandeza y la resiliencia de México. Nos vemos en el próximo video de México Mío, donde seguiremos enalteciendo nuestra nación.